Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén bendecidos en estos primeros días del año 2026. Nosotros aquí compartiendo este primer trimestre del año 2026, este tema precioso, precioso, uniendo el cielo y la tierra. Ese es el tema general de nuestra escuela sabática. Pero el título para esta lección número 4, para el 24 de enero, es Unidad mediante la humildad. Fracasar en promover la unidad no es lo mismo que, como no logré la unidad, pues ahora voy a causar más división. Eso no es lo mismo. El origen de la desunión fue el orgullo y la sed de poder en un solo ángel en el cielo. Este sentimiento se extendió rápidamente, incluso en un entorno perfecto, y se afianzó luego en el Edén a raíz de un descontento similar respecto de las reglas que Dios había establecido y el deseo de ascender a una esfera superior a la que el Creador había designado. No estar contento con lo que Dios ha designado para nosotros es un paso hacia la desunión. Por esto, el anhelo de Pablo era ver a sus iglesias unidas. Así lo dice en el texto para esta semana que se encuentra en Filipenses 2:2, donde nos dice: completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bienvenidos al resumen de la lección número 4. Unidad mediante la humildad. La primera parte de nuestra lección lleva por título Desunión en Filipos y está basada en Filipenses 2, 1 al 3. En estos versos parece que Pablo recibió noticias de problemas en la congregación de Filipos, porque algunos se creían superiores. Y les dice que dejen eso de estarse sintiendo superiores a los otros y que en su lugar se amen. Para Pablo fue algo muy preocupante recibir la noticia de que su congregación en Filipos estaba siendo sacudida por las rivalidades y las contiendas. La rivalidad es una de las obras de la carne, así nos dice Santiago en Santiago 3, donde hay envidia y rivalidad, hay perturbación y toda obra perversa. Es terrible. Pero Pablo en Filipenses 2 nos da remedios para evitar la rivalidad de las contiendas. Primero, nos dice que nos fijemos en Cristo. Cristo es nuestro ejemplo y él jamás tuvo sentimientos de rivalidad o de contienda con ninguno de sus discípulos, ni con las congregaciones a las que él asistía. Luego, nosotros debemos de consolarnos en el amor de Cristo. Jesús nos revela el amor divino y nos ordena a amarnos unos a otros como Él ya nos amó. Debemos de tener la presencia del Espíritu Santo para que nos una. La presencia del Espíritu Santo crea una estrecha relación cristiana como la que permeaba en la iglesia primitiva. Cuando nosotros querramos evitar rivalidad y contienda con un hermano que está provocándonos, sintamos como sintió Cristo Jesús. En aquel momento, cuando vio a Pedro, ¿se recuerdan? ¿Con qué ojos lo vio? ¿Con ojos de reclamo? No, lo vio con ojos de ternura, con ojos de compasión. Era una característica de Jesús. Esa característica de ternura y de compasión debe de verse en nosotros también.
¿Qué es compasión? Es ponernos en los pies de la necesidad de nuestro hermano, con humildad, con amor. Y debemos de tener el mismo sentir, el mismo amor, ser unánimes, sentir una misma cosa, amor a la obra de Dios. Eso, queridos, nos une. Eso nos hace seguir adelante. Satanás sabe que la unidad es vital para recibir poder para cumplir la misión. Y él no quiere eso. Él siempre nos quiere estar metiendo división. Así que ten cuidado de no convertirte en un instrumento del enemigo para causar división en tu congregación. La segunda parte de nuestra lección lleva por título La fuente de la unidad. Y ya te puedes imaginar quién es la fuente de la unidad, ¿verdad? En Filipenses 2, 3 y 4, Pablo quiere que nos amemos los unos a los otros, de tal manera que busquemos que le pase lo mejor de lo mejor a nuestros hermanos. Y nos alegremos tanto como si nos hubiera pasado a nosotros. Que jamás nosotros demos cabida a sentimientos egoístas, tratando de que nuestro hermano no progrese, no viva mejor. Cuando nosotros veamos que nuestros hermanos progresan, que están mejor, alegrémonos con ellos. Miremos a nuestros hermanos a través de los ojos de Cristo. Y vas a ver cómo te cambia la manera de percibir la vida de tu hermano. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Implante cerebral o cirugía mental. Ahora que está tan de moda, ¿verdad? Todo esto de los robots y todas estas cosas que están haciendo, que están sucediendo cosas tremendas. Pero los científicos esperan influir en nuestros pensamientos, conectando nuestro cerebro a una computadora. Aunque el uso de implantes insertados en el cerebro humano pueden prometer resultados positivos que incluyen ayudar a controlar la epilepsia, la depresión y la enfermedad de Parkinson, no es difícil imaginar ciertos usos siniestros como el control mental. Nuestra mente es como una computadora, solo que muy superior, pues fue creada por Dios. Nadie puede superar a nuestro Creador. Nadie, por muy sabio que sea en esta tierra. Y Pablo en Filipenses 2:5 nos dice que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar, pero no nuestro corazón. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón. El Espíritu Santo tiene que operar nuestro corazón mediante la espada del Espíritu. Y a mí me encanta esa parte, porque yo nazco con un corazón que tiende a hacer solo lo malo. Pero el Espíritu Santo que Dios me da, me cambia ese corazón a un corazón que si se mantiene en contacto constante, en dependencia constante del Espíritu Santo, solo me va a llevar a hacer cosas buenas. Me va a llevar a ser semejante a Jesús. Nosotros debemos de ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así nos dice Pablo en Romanos 12:2. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso es importante que nosotros pidamos el bautismo del Espíritu Santo todos los días. Ahora la pregunta que yo te hago hoy es, ¿quién es nuestro maestro y qué estamos aprendiendo de él? Porque tenemos dos maestros, dos seres espirituales que quieren apoderarse de nuestra mente. ¿A quién se lo vas a ceder? ¿A tu creador o a aquel que te quiere engañar?
La cuarta parte de nuestra lección lleva por título La mente de Cristo y está basada en Filipenses 2, 5 al 8. Este es el texto más poderoso y hermoso de las Sagradas Escrituras, según algunos comentaristas. Y yo lo quiero compartir contigo porque es importante que miremos qué dicen esos 3 versículos de Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús era perfectamente impecable, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Nunca pecó, ni siquiera por un pensamiento. Sin embargo, en Hebreos 5, 8 indica Pablo que, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La sumisión de Jesús a la voluntad del Padre fue siempre perfecta. Nunca hubo un momento en que rehusara someterse, aunque sin duda, muchas veces no le resultó fácil. Porque recuerda que Jesús fue humano como tú y yo, así como tú y yo. Nuestro ejemplo es Jesús. Y Pablo nos dice que ojalá llegásemos a tener la mente de Cristo, quien siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se hizo semejante a nosotros, pero semejante al más humilde de los humanos. Porque él podría haber nacido en palacios, él podría haber sido hijo de una princesa, pero fue hijo de un carpintero y de una mujer humilde. Nació y cuando le preguntaron dónde estaba su casa, él dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía nada propio. Jesús dijo, el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Y esto refleja en muchos sentidos lo que Pablo insta a los creyentes de sus iglesias y a nosotros ahora a hacer. Pablo estaba repitiendo aquí lo que había dicho antes acerca de no hacer nada por rivalidad o vanagloria. Nosotros debemos de cuidarnos, de no caer en esos frutos de la carne que son tener rivalidad, ser envidiosos, ser vanagloriosos. Esto lo hice yo, esto lo hice yo, esto lo hice yo. No, querido. Si no eres tú el que lo hace, es el Espíritu Santo usándote como un simple instrumento. Eso quiero ser, un simple instrumento en las manos del Espíritu Santo para llevar muchas almas a los pies de Cristo. Hoy yo te hablo a ti que no has tomado tu decisión en favor de Cristo. ¿Crees que lo que te ata al mundo es más valioso que el trono celestial? Si el Hijo de Dios fue capaz de dejar su trono de gloria por venir a rescatarte, ¿crees que lo que te está deteniendo de tomar tu decisión por Cristo es más valioso que eso? No, ¿verdad? No es más valioso que el trono celestial. Pues Cristo vino a morir por ti, para que tengas la oportunidad de salvación, para que tengas ese poder para soltarte de las cosas materiales y te entregues a Cristo Jesús. Solamente Él te puede dar esa libertad. No sigas aferrado a lo material. Decídete hoy por Cristo. La quinta parte de nuestra lección lleva por título El misterio de la piedad y está basado
en Primera de Corintios 8:2, que es un versículo muy conocido. Dice, si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saber. No hay ningún tema acerca del cual lo sepamos todo, queridos. Siempre es posible aprender más. Y eso es aún más cierto acerca de las realidades eternas. Cuando nosotros creemos saberlo todo, Dios nos abre un sinnúmero de conocimiento para que sigamos aprendiendo. Y eso es aún más cierto cada vez que nosotros queremos aprender más acerca de Dios y su plan de salvación. Pablo se refiere con frecuencia a la asombrosa condescendencia de Cristo al convertirse en un ser humano, algo que será el tema de estudio de los redimidos durante la eternidad. ¿Tú te imaginas estar estudiando ese tema por la eternidad? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dios se humanó. Maravilla de maravillas. Dios caminó en su naturaleza humana el camino de la tentación, pero no pecó. Por eso nos comprende. Él sabe que no es fácil caminar el camino de la tentación, pero tampoco imposible, porque Él nos enseñó cómo caminarlo. Mediante la operación del Espíritu Santo, así como trabajó en Cristo cada día, desde su concepción, porque fue por el Espíritu Santo que Cristo fue concebido, y caminó Cristo, el Hijo de Dios humanado, caminó cada día con el Espíritu Santo. Así debemos hacer nosotros. Aprendamos esa dependencia. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que aprendamos a depender de Él mediante el Espíritu Santo. En el hermoso himno de Filipenses 2, Pablo desarrolla algunos aspectos de esa condescendencia de Cristo de un modo más pleno que en ningún otro lugar de la Escritura. En Filipenses 2:6 dice que era de condición divina. Jesús era igual al Padre en naturaleza. Se despojó de sí mismo. En Filipenses 2:7 nos dice que la disposición de Jesús a despojarse de sus prerrogativas divinas para poder ser verdaderamente humano y tentado como nosotros es asombrosa. Solo puede ser dado por el perfecto amor hacia su creación. Ese amor tan grande, tan maravilloso que tuvo de despojarse de su divinidad para humanarse totalmente y entonces caminar ese camino de la tentación, para enseñarnos a ser victoriosos. ¿Y cómo lo logró? Caminando con el Espíritu Santo todos los días. Se humilló a sí mismo. Al asumir la naturaleza humana, Jesús pasó de la supremacía universal a la servidumbre absoluta, lo contrario de lo que pretendía ser Lucifer. Fue tan humano que murió. Y murió no cualquier muerte, murió la muerte de cruz, la muerte más ignominiosa, más vergonzosa de ese tiempo. Cristo se hizo pues pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Qué maravilloso. Todo lo hizo Jesús para hacer que tu decisión fuera más fácil. Todo el amor paterno que se ha transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el infinito amor e inagotable de Dios.
La lengua no lo puede expresar. La pluma no lo puede describir. Podemos nosotros meditar en él cada día de nuestra vida. Podemos nosotros escudriñar las escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podemos dedicar toda facultad y capacidad que Dios nos ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y aún queda una infinidad. Podemos nosotros estudiar este amor durante siglos sin comprender nunca plenamente la longitud, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por ti y por mí. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. Cuando recibimos formación, como lo hizo Moisés en la escuela de Cristo, ¿qué deberíamos aprender? ¿A envanecernos o a tener una opinión exagerada de nosotros mismos? De ninguna manera. Mientras más aprendamos en esta escuela, más creceremos en mansedumbre y humildad de espíritu. No debemos sentir que hemos aprendido todo lo que vale la pena saber. Debemos hacer el mejor uso de los talentos que Dios nos ha dado para que cuando pasemos de la mortalidad a la inmortalidad, no dejemos atrás lo que hemos alcanzado, sino que podamos llevarlo con nosotros al otro lado. A través de las incesantes edades de la eternidad, Cristo y su obra de redención serán el tema de nuestro estudio todos los días. Y yo quiero estar allá, porque yo quiero aprender cada día más del amor de Dios. La unidad era lo que completaría el gozo de Pablo y sus discípulos. Que sus discípulos estuvieran unidos era lo que Pablo anhelaba con todo su corazón. Y hay una ilustración tan bonita que me encantó y yo quiero compartirla con ustedes. Cuando los alpinistas van a subir montañas, se amarran uno al otro y van así atados subiendo. Cuando uno cae, entonces los que están atados a él lo tratan de detener y lo sostienen, no permiten que caiga y lo sostienen hasta que el que iba a caer vuelve a tomar equilibrio. Qué cosa más maravillosa. Así deberíamos de ser nosotros, los hijos de Dios. Cuando veamos que uno de nuestros hermanos está cayendo, sostengámoslo hasta que vuelva a tener equilibrio en el camino hacia la salvación. Unámonos, hermanos. Pero la única manera de unirnos es usando la humildad de Cristo, teniendo los sentimientos de Cristo. Hemos llegado al final de nuestra lección. Ojalá que esta lección quede bien grabada en nuestros corazones. Yo te espero la próxima semana para que sigamos aprendiendo. Porque esta lección va como que si fuera una película, cada día más emocionante, más preciosa, trayendo más lecciones a nuestra vida. Recuerda, estamos estudiando el tema general, uniendo el cielo y la tierra. Y para esta semana, nuestro tema fue unidad mediante la humildad. Yo te espero para que sigamos creciendo en conocimiento de la palabra y la voluntad de Dios. Pero recuerda que Cristo dijo, vengo pronto. Y nosotros decimos, ven Señor Jesús.